Me encanta saludarlos em, en esta segunda noche de retroalimentación de nuestro reto de autoestima. Y bueno, espero que hayan estado súper juiciosos con las tareas. Pau, pau, porque voy a revisar tareas hacia lo kinder. Entonces vamos a empezar bueno, voy a empezar por responder preguntas que me dejaron en el chat para poderlas dejar aquí y que puedan verlos. Recuerden que este reto está siendo visto por personas que no pueden estar presentes en las noches porque, por ejemplo, están trabajando a esta hora o puede que estén en un horario diferente. Acá en este reto hay personas que están en el horario de Europa. Entonces esas personas no pueden estar todos los días presentes en la retroalimentación. Por lo tanto, ellas nos dejan sus preguntas y yo se las voy a ir contestando acá para que cuando vean las grabaciones, pues entonces tengan ahí su respuesta. Entonces, tengo una de ellas que me decían, la voy a resumir porque me mandó un audio. Entonces, ella me decía, no, hay personas en el reto que son mamá e hija. Tengo dos mamás con dos hijas, muy queridas. Y las dos hijas son personas muy jóvenes. Entonces, me estaba diciendo una de ellas, una de las mamás de estas dos jovencitas, que pues veía que de pronto el reto estaba muy enfocado hacia personas que ya tenían como mucho conocimiento sobre lo que es el amor propio y la autoestima, ¿sí? Yo lo que le comentaba a ella, y aquí le dejo la respuesta, es que realmente no. O sea, nosotros nunca dejamos de aprender qué es autoestima y qué es amor propio. Es más, yo creería que la mayoría de quienes estamos en este grupo trabajando en este tema, incluyéndome yo, estamos en pañales con relación al tema de autoestima. Y las preguntas que hicimos ayer en nuestro primer día de retroalimentación son preguntas de autoconocimiento y parecen raras o difíciles para algunas personas porque es que realmente son preguntas que uno nunca se hace, ¿sí? Son preguntas o sea, escasamente uno se pregunta, uno quién es todos los días, como para estarse preguntando cosas más allá de a qué nivel yo estoy en cuanto a autoestima en esta área, ¿sí? Pero lo que yo también les quiero decir a todos y específicamente a esta persona que me hizo la pregunta, es que las respuestas, no hay respuesta correcta o incorrecta y por lo tanto no hay que saber nada, simplemente hay que sentirlo. Entonces yo creo que estas respuestas con relación a las preguntas que hicimos ayer es más un sentir y no hay una respuesta correcta o incorrecta. Por eso lo que les pido es que cuando estén haciendo sus ejercicios, se dejen llevar mucho más por el sentir que por el saber, porque esto no es de saber. Aquí no sabemos nada, aquí estamos es aprendiendo y pues cada vez que uno cree que se sabe algo, deja de aprender, ¿sí? Entonces por eso en este tipo de reuniones o de campos que se arman cuando estamos en un reto como estos, es muy importante uno estar abierto y la mejor manera de uno abrirse a la información, a la nueva información, es sentir que uno no sabe nada. ¿Sí? Yo no sé nada, yo estoy aquí como nuevo, no tengo idea de lo que están hablando y cuando yo me paro en ese lugar, todo se vuelve nuevo y todo es conocimiento. Entonces, permitámonos eso y permitámonos también sentir en el cuerpo las respuestas, porque como les decía hace un rato, no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿sí? De hecho, cuando yo estoy creyendo que estoy respondiendo mal, porque no sé, tal vez estoy teniendo un tema de autoestima y estoy dudando de lo que siento más que de lo que sé, porque este reto no se trata de saber, al contrario, acá estamos es aprendiendo todos, inclusive yo, ¿sí? Entonces, todos aprendemos juntos. Por eso este espacio es tan importante para resolver las preguntas que surjan luego de hacer los ejercicios, ¿sí? Entonces, aprovechemos este espacio para que todas las preguntas que surjan de los ejercicios las podamos resolver acá en grupo y nos sirva la respuesta para todos. ¿Sí? Entonces,
mi mensajito para las personas que de pronto han sentido que las preguntas son difíciles o que son retadorísimas y que no saben cómo responderlas. No hay una respuesta correcta, es sentirlo y desde su sentir más honesto, respóndanse lo que tengan que responderse. Si no saben, escriban, no sé, que también se vale no saber, ¿sí? También se vale no saber y eso lo incluiría dentro de lo que hablábamos ayer. Y es que a mí no me define ni lo que hago, ni lo que digo, ni lo que logro, ni lo que tengo, ni lo que sé, ¿sí? A mí lo que me define es lo que soy. Y yo puedo no saber de un tema y saber mucho de otro y eso no define mi valor. Y yo puedo tener conocimientos de una cosa, muchísimo conocimiento y de otra ser totalmente ignorante y eso no me define mi valor. Entonces, ahí estamos hablando de autoestima, ¿sí? Entonces, eso para responder la primera pregunta y pues como para dar como este espaldaracito de que no nos tenemos que saber las respuestas. De hecho, de eso se trata, que no sepamos, para que podamos ir a nuestro interior y de verdad encontrar allá la verdadera respuesta. Entonces, número uno. Número dos, está aquí la pregunta de Lidia, que por ahí ya la veo conectada. Entonces Lidia me dice, tengo una consulta sobre el tema que tocaste ayer de ocupar nuestro lugar. Dijiste que si uno se incomoda es que nos incomoda la jerarquía frente a alguno de los padres. Perdón. ¿Qué pasa cuando es una hermana o cualquier otra persona que te juzga? Si eso me incomoda, ¿significa que no ocupo mi lugar y que acepte que me juzgue? ¿Qué pasa cuando un padre vierte sus frustraciones sobre sus hijos? Porfa, agradeceré mucho lo que puedas aclarar porque me estoy confundiendo. Bueno, muy bien, gracias Lidia por tu pregunta. Y entonces voy a ir como por partecitas. Entonces, la primera es, dijiste que cuando uno se incomoda es que nos incomoda la jerarquía frente a uno de los padres. Entonces voy a aclarar esa partecita. Ayer hablábamos con respecto al tema a ocupar nuestro lugar y hablábamos mucho de cuando me estoy comparando con otro, ¿sí? Estábamos hablando de que nos puede generar incomodidad y salir a flote que tenemos temas de autoestima en diferentes áreas de la vida. Y luego Silvi nos compartía una pregunta en la que también surgió que no solo en las diferentes áreas de la vida, sino también con diferentes personas puedo tener diferentes sensaciones. Y entonces hay personas con las que me siento más insegura o mi autoestima se ve más vulnerable y con otras personas me siento más seguro, ¿sí? Entonces ahí salía ese punto y es que no solo en diferentes áreas puedo tener diferentes niveles de autoestima, sino que con diferentes personas puedo ser muy segura aquí y muy insegura acá. Y entonces Silvi me decía, ¿por qué puede pasar eso? Entonces yo le decía, eso tiene que ver con que yo me estoy comparando con el otro y en esa comparación con el otro, yo tengo dos salidas. Bueno, realmente tres. Una es que me siento más grande que el otro. Cuando yo me siento más grande que el otro, es probable que yo tenga, y eso ocurre, y si es, o eso es desde el ego, sí que yo me creo más que el otro, puede pasar que tal vez yo tenga un problema de baja autoestima, un tema de baja autoestima, y la esté tratando de compensar creyéndome más que el otro, ¿sí? Entonces, cuando yo me creo más que el otro, yo estoy salida de mi lugar porque yo no soy más que el otro, yo no soy menos que el otro, yo soy igual al otro, es decir, yo soy el otro, ¿sí? Hasta ahí cómo vamos, ¿sí? O sea, si yo me comparo con el otro, porque siento que el otro como que pone a temblar mi autoestima, y la comparación es que yo me creo más que el otro, yo estoy en un lugar de arrogancia frente al otro, porque yo no soy más que el otro, yo soy igual al otro, es más, yo soy el otro, ¿sí? El otro soy yo, somos uno, ¿no? Entonces, cuando yo me creo más grande que el otro, es probable que esa situación me esté mostrando como espejo que yo tengo un nivel bajito de autoestima frente a esa persona o a esa situación porque me comparo y me creo más para compensar lo menos que me siento, ¿sí? Esa es una. En ese punto no estamos hablando de jerarquías, sino que estamos hablando de
compensación de algo que carezco, que creo que carezco y lo compenso. Sí, les voy a poner un ejemplo muy literal para que me lo entiendan. Eh, no sé, no me ha pasado, pero lo he visto por ahí. Y es que hay personas que son muy bajitas, y yo soy muy bajita, ¿no? Yo mido unos 50 y pico, soy súper bajita. O sea, las personas más bajitas que yo, inclusive hombres más bajitos que yo, tienden a comprarse carros muy grandes, ¿sí? Pero entonces este carro grandísimo o de unas llantas así o de una marca muy cara, tal vez eso está compensando una carencia que esa persona tiene en su autoestima, en su valor, amor propio, ¿sí? Si de pronto se pone demasiadas marcas y le gusta que le vean las marcas que usa, tal vez esa persona está agrandándose en marcas porque siente que carece de algo, ¿sí? ¿Eso me lo entienden? Entonces, esos son ejemplos de cómo la persona se puede poner por encima de alguien o creer que se pone por encima porque está compensando lo poco que se siente, ¿sí? ¿Eso me lo entienden? ¿O hay alguna duda hasta ahí? Muy bien, entonces ahora ay, voy a poner el chat porque de pronto me hablan por el chat. Muy bien. Entonces ahora lo otro, cuando yo me comparo con el otro y al compararme con el otro me siento menos que el otro, pero no compenso, sino que me quedo ahí abajito, ¿sí? Y me hago el invisible o me hago chiquito, o me hago más chiquito, ¿sí? Como que cada vez me hago más pequeño hasta que empiezo a huir y a no ir a esos entornos en donde yo me siento así. Ahí es probable que yo me esté sintiendo menos y uno de los casos que puede ocurrir es que esa persona con la que yo estoy interactuando, que me hace, entre comillas, porque a mí nadie me hace sentir nada, pero me hace sentir menos, es probable que esa persona tenga un lugar de jerarquía más grande que el mío. Ese es uno de los casos en los que esa persona puede tener un nivel de jerarquía más grande que yo y entonces yo interpreto desde mi enredo mental que estar por debajo de esa persona en términos de jerarquía me hace menos, ¿sí? Lo cual es una creencia limitante, toda creencia es limitante, ¿sí? Es una creencia limitante pensar que si yo estoy por debajo de mi mamá en términos de jerarquía, yo soy menos que mi mamá, ¿sí? Eso no es verdad. La jerarquía solamente indica quién llegó primero, ¿sí? Entonces, si yo llegué después que mi mamá, 22 años después de mi mamá, yo no soy menos que ella, pero si llegó primero ella, entonces ella es más grande que yo y mi lugar es pequeña. Pero eso no significa que yo sea menos. Pero hay personas que se sienten menos cuando están ocupando un nivel de jerarquía por debajo, ¿sí? O por ejemplo, puede pasar que laboralmente hablando, tengamos un jefe que no es tan apto para ese cargo como lo soy yo. Y sin embargo, el otro es el jefe, ¿sí? Pero entonces ese jefe que tal vez no sabe tanto como yo me siento mal porque alguien que no sabe tanto como yo está en un cargo superior al mío y eso puede hacer que yo me sienta menos si yo tengo un tema de jerarquía, de autoestima, ¿sí? Entonces, el caso que nos menciona Lidia es un caso específico en el que hay comparación y ahí hay un conflicto de jerarquía en el que yo no le estoy dando su lugar a la persona más grande que yo y no estoy cómoda en mi lugar de pequeña ante esa jerarquía, ¿sí? Pero ese es un caso específico. Entonces, voy a seguir leyendo la pregunta. ¿Qué pasa cuando es una hermana o cualquier otra persona que te juzga? ¿Sí? Entonces, muy bien, entonces dice, si eso me incomoda, significa que no ocupo mi lugar. Entonces, buena pregunta. Si esa persona te juzga a ti, si tú estás viendo que esa persona te está juzgando y es tu hermana, que están en el mismo nivel de jerarquía, cuando esa persona te juzga, y tú te sientes y te incomoda que te juzgue, ¿sí? Primero cuando tú dices, me está juzgando, ahí ya lo estás tomando personal, ¿sí? Cuando lo tomas personal, te pones en la víctima, ¿sí? Cuando te pones en la víctima, ya no están al mismo nivel, ya ella es tu victimario, tú eres la víctima, ¿sí? Ahí ya no estás ocupando tu lugar.
porque ya estás en modo por debajo de la victimaria, ¿no? Te saliste del lugar. ¿Por qué? Porque lo tomaste, tomaste personal un asunto que no es tuyo y es que el otro juzga, no te juzga, el otro juzga, ¿sí? Y el otro juzga y yo me incomodo. Ahí voy a esa parte. Cuando yo me incomodo, me victimizo. Y cuando me victimizo, me salgo del lugar, ¿sí? Y cuando me salgo del lugar, empiezo a dejar de aprender. Ya no estoy en modo aprendizaje porque me salí al pasado, me fui al pasado. Y en el pasado, pues yo ya no estoy aquí, ya estoy en mi niña, en mis temas del pasado que no he resuelto. ¿Sí? Entonces, voy como a ir comentando cositas de a poquitos para que vayamos concluyendo. Entonces, ¿qué pasa cuando es mi hermana y te juzga? Si es tu hermana y está en el mismo nivel, pero tú sientes que ella te juzga, ya te pusiste por debajo de ella, es decir, ya estás en modo víctima. Y cuando estás en modo víctima, no estás ocupando tu lugar porque la víctima es la niña del pasado. Ya no estás en el presente, ya no estás en la adulta y lo tomaste personal como un ataque. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro dijiste, o cualquier otra persona que te juzga. Cualquier otra persona que te juzgue, en realidad nadie te juzga, esa persona está juzgando y tú eres quien decide cómo tomas ese asunto del otro. Mi asunto no es lo que el otro hace, y esto es para temas de autoestima y para todo. Mi asunto no es lo que el otro hace, mi asunto es yo qué hago con lo que el otro hace, qué elijo hacer yo con lo que el otro hace. Entonces aquí voy a mencionar un tema que ya hemos trabajado en otros espacios, algunas de las que están acá y algunos, pero que quiero repetir porque esto es otro contexto. Entonces, dentro del contexto de la autoestima y el amor propio existen tres asuntos, tres tipos de asuntos. Mis asuntos, los de los demás y los asuntos de lo más grande, ¿sí? Entonces repito, mis asuntos, los asuntos de los demás y los asuntos de lo más grande, es decir, Dios, la vida, el universo, ¿sí? Mis asuntos son los únicos en los que yo, si tengo una autoestima sana, me puedo tomar decisiones, puedo controlar, puedo asumir responsabilidades, puedo asumir costos y consecuencias y puedo asumir renuncias, ¿sí? Solo en mis asuntos, o sea, solo de mis asuntos me hago cargo y es en el único asunto en el que yo voy a poner energía vital, en mis asuntos, ¿sí? Cuando hablamos de los asuntos de los demás, estamos hablando de lo que los demás hacen o dejan de hacer, ¿sí? Dicen o dejan de decir, logran o dejan de lograr, tienen o dejan de tener. Ese es el asunto de los demás, ¿sí? Cuando el otro hace o deja de hacer, ese es su asunto, el de los demás. Cuando yo me ofendo, ese es mi asunto. Yo estoy eligiendo ofenderme. Entonces el otro no me nada. Yo elijo cómo me siento con lo que el otro hace, pero lo que el otro hace no es mi asunto, ¿sí? ¿Tiene sentido esto en relación con la autoestima y el amor propio? ¿Qué creen ustedes? Todo el sentido, ¿no? Ahora hablemos de los asuntos más grandes, los de Dios, la vida, el universo. Si hay un asunto como la lluvia, que siempre pongo este ejemplo, si está lloviendo, ¿eso es un asunto mío, de los demás o de lo más grande? De lo más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no lo puedo cambiar, no lo puedo modificar, no puedo decidir, no lo puedo controlar, no puedo asumir nada con relación a la lluvia porque es que yo no soy responsable de eso, ni puedo quitarlo ni ponerlo, eso es más grande que yo. Entonces, ¿cuál es mi asunto ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es mi asunto ahí frente a un asunto de lo más grande? A ver, ¿quién levanta la manito e interviene? Sandrita. Hola, Lina. Aceptar, Sí, aceptar exactamente. Ese es tu asunto, aceptar que está aceptar lloviendo, que está ¿cierto? lloviendo. Puedo Está hacer. lloviendo. Sí. ¿Qué puedo hacer? Me adapto a eso, ¿sí? Ajá. Muy bien, muy bien. Muy juiciosa. Estás haciendo la tarea. Muy bien. Ahí vi tu arbolito divino.
Entonces, volviendo al ejemplo, si mi asunto es cómo me siento con lo que pasa, y por ejemplo la lluvia es un asunto más grande que yo, mi asunto no es qué hago, no es qué pasa con la lluvia o qué hago yo con esa lluvia. Mi asunto es cómo yo me adapto a eso que yo no puedo cambiar. Entonces, supongamos que alguien me juzga, ¿sí? Supongamos que alguien me juzga. ¿Cuál es mi asunto en ese caso? A ver, Lili, ¿cuál es mi asunto? ¿Qué crees tú? Si alguien me juzga, ¿cuál es mi asunto? ¿Mm? A ver, levántenme la mano para que participen. Elegir, también elegir cómo me siento, qué hago con Elegir eso, ¿no? cómo me siento, ¿sí? El otro juzga y yo elijo cómo me siento con el juicio del otro, Ujú. ¿sí? Yo soy la que elijo. Ese es mi asunto. Ahora, si yo tengo una autoestima sana, que es lo que queremos acá, es yo voy a asumir que eso no es que eso no es conmigo, que eso no tiene nada que ver conmigo, que eso tiene más que ver con el otro y sus propios procesos que conmigo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tres palabras. Sigo mi camino. Sigo mi camino. Eso no es conmigo. Sigo mi camino. Entonces, mi Lidia Bella, gracias por tu pregunta porque está muy buena y nos permite pues profundizar este tema muchísimo. Gracias porque está muy buena y gracias por compartir porque es tu tema y nos sirve a todos porque creo que todos lo hemos vivido. Entonces, aquí dijiste, si eso me incomoda, significa que no ocupo mi lugar y que acepte que me juzgue. Entonces ahí lo que podríamos decir es, primero, si te incomoda, es porque ahí hay un espejo de tu ser o porque de alguna manera te estás saliendo del lugar tomándolo personal, es decir, te estás poniendo en la víctima, ¿sí? Pero tu asunto es salir de la víctima recordando que es lo que el otro hace, es un asunto del otro y no tuyo, y que tu asunto es elegir cómo tomas eso que el otro dijo, ¿sí? Número uno. Número dos, no es necesario que aceptes que te juzguen, ¿sí? Tú dices ahí, entonces debo aceptar que me juzguen. No, lo que hay que aceptar allí, a ver, les pregunto, ¿qué creen ustedes que tengo yo que aceptar ahí? Si la vida siempre me pone ante algo que debo aceptar, siempre, y lo que me incomoda es algo que no estoy aceptando, porque ¿qué es lo que me hace sufrir? Que no acepto. Lo que a mí me hace sufrir es que yo no estoy aceptando algo, ¿sí? La no aceptación es la única razón por la que sufrimos. Ahora, entonces, si eso es así, en esta situación, ¿qué es lo que realmente me está pidiendo la vida que acepte? ¿Que el otro me juzga o qué es lo que el otro me está, o qué es lo que me está pidiendo la vida que acepte? ¿Qué creen ustedes? Pues que la gente juzga, que la gente, que todos juzgamos, que todos emitimos pensamientos, que Exactamente. Entonces, si yo me ya, paro en ese lugar de aceptación, que es el que menciona Lidia, pues yo lo que haría y sería, ok, hay gente que juzga, ve, yo también juzgo, sí, que es lo que hablo del espejo, ¿no? Es, mira, hay gente que juzga y no es buena ni mala, solo es. Y yo también juzgo. Y yo también, ya tampoco, ni soy buena ni mala por juzgar. Estoy aprendiendo a no hacerlo porque no sirve de nada y además excluye demasiado. Y yo vine a esta vida a incluir, ¿sí? Parte de amarme es amar al otro tal y como es, aunque lo que el otro haga o deje de hacer me incomode, porque la incomodidad me está mostrando que tengo algo que incluir ahí. Y entre más incluyo, más completa soy. ¿Sí? De hecho, a esta vida vinimos a incluir hasta que se complete la unidad. Entonces, entre más incluya, yo más evoluciono. E incluir incluyo a los que juzgan y me incluyo a mí misma, a mi propia juzgona. Y ya crecí sin necesidad de que lo siga haciendo, pero ya no lo voy a tomar personal ni voy a atraer tanto a mi vida gente que me juzgue, supuestamente. ¿Sí? Muy bien, eso es el segundo puntico. Voy con la siguiente. ¿Qué pasa cuando un padre vierte sus frustraciones sobre sus hijos? ¿Sí?
Muy bien. Entonces, si un papá desde sus heridas, que obviamente está operando desde ahí, si está virtiendo sus frustraciones en sus hijos. Eso lo van a tender a hacer, yo creería que todos los padres. Y de pronto los que son papás acá saben eso, ¿no? Ahí, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestro asunto? Y se los pregunto, en esa frasecita que nos comparte Lidia de ¿qué pasa cuando un padre vierte sus frustraciones sobre sus hijos? Ahí, ¿cuál sería nuestro asunto? ¿Cuál es mi asunto ahí? Mi padre deposita en mí sus frustraciones. ¿Cuál es mi asunto ahí? ¿Cuál creen ustedes? Es que yo también estoy ahí juzgando, lo estoy juzgando, ¿no? Estoy juzgando las acciones de mi papá, ¿sí? Número uno. ¿Y cuál es mi lugar? Que soy más Gracias, mi pequeña. papá. Soy más pequeño, ¿sí? Y además, ¿cuál es mi asunto? Aceptarlo, Aceptarlo aceptar a mi es papá. como es, tal y como es, con todo y que me intenta poner encima sus frustraciones. Ahora, ¿yo qué puedo hacer con eso que él hace? O sea, que él ponga sus frustraciones en mí. ¿Eso es un asunto mío, de los demás o de lo más grande? De los demás. De los demás, ¿cierto? Y entonces, ¿yo qué hago con él? ¿Cuál es mi asunto? De soltarlo, aceptarlo. Y ya. Seguir mi camino. Y seguir mi camino. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo no soy quien para juzgar a mi papá. Él es más grande que yo, actúa desde lo que él cree que está bien. Y yo lo que hago es, ok, lo observo, pero no lo tomo personal. Mi papá está haciendo esto. Y no es en mi contra, lo está haciendo desde su mejor versión de papá que él puede ser. ¿Sí? Y yo elijo mi camino, ¿no? Y es, ok, voy a poner un ejemplo. Mi mamá siempre quiso aprender a tocar guitarra, ¿sí? Y entonces no pudo por X o Y. Entonces, cuando yo tenía 10 años, mi mamá me metió a clases de guitarra. Pues a mí se me facilita la música. Sí, yo tengo oído musical y todo, y voz, y yo estudié música. Pero yo no vine a esta vida a eso. Yo no vine a ser cantante, ni a tocar guitarra, ni nada de eso, aunque se me facilita. O sea, yo creo que eso es un don que yo ya trabajé en otra vida. Y ya en esta vida es como algo ahí que está chévere, un don que me sirve y es muy bueno, pero no fue a lo que vine. Pero mi mamá, de sus frustraciones, pues claro, me metió a aprender guitarra porque ella no pudo, ¿sí? ¿Y qué pasa hoy en día? Que mi mamá es feliz diciéndome, ay, venga, tóqueme guitarra, tan lindo que suena, ay, tan bonito que toca, ay, como me da de alegría cuando usted me toca guitarra, ay, lleve la guitarra, ¿sí? Y yo no quiero, a mí no me gusta. Entonces yo ya no llevo la guitarra para ningún lado y si me la llevan yo no toco porque no me gusta, no lo quiero hacer, no me da pereza, me da jartera. Entonces ahí yo estoy eligiendo ser leal a mí. Y es, sí, hubo un momento en el que mi mamá puso su frustración en mí y tomó acciones y yo por mi incapacidad para poner límites, pues accedí. Pero hoy que ya estoy grande y que tengo más información, puedo decirle, no, mamá, no voy a tocar, ¿sí? Ella era la primera que empacaba la guitarra cada que íbamos a reunirnos para una novena navideña. Y ella llevaba la guitarra y yo, ¿para dónde vas con esa guitarra? Ay, para que usted nos cante. Yo no quiero cantar. No. Hasta que ya dije, no más, así la lleven, no canto, porque no vine a eso. Yo vine fue a compartir con ustedes, pero no vine a cantar. Entonces ya puse mi límite una y otra vez hasta que ya lo dejé de hacer. Y hoy en día la guitarra está colgada porque yo a eso no vine, ¿sí? No importa que lo sepa hacer y que lo haga bien, yo a eso no vine. Por lo menos hasta ahora eso no es lo que vine, ¿sí? No sé más adelante si salga, la vida me diga, la necesito cantando, no sé, pero por ahora no, no ha salido. Entonces, sí, una cosa es lo que hace el padre, pero otra cosa es lo que yo hago con lo que el padre hace. Ahora que estamos en los y las adultas, podemos tomar decisiones leales a nosotros desde nuestro amor propio y decirnos a nosotras sí, porque no es un no a mi mamá, es un sí para mí, ¿sí? Entonces mi papá puede intentar hacer lo que sea con sus frustraciones, es su propio proceso, yo no lo juzgo, no soy quien para juzgarlo y simplemente soy leal a mí.
y le digo, papá, te respeto eso, pero yo no lo voy a hacer por ti. No necesito hacerlo por ti. Si tú no lo pudiste hacer, así estuvo bien. Y yo no voy a reparar algo que estuvo bien. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí cómo vamos. Quiero saber si te aclaré, Lidia, la pregunta. Voy a leer aquí el chat. Entonces, Sandrita dice, Lina, ¿cómo que yo soy el otro y el otro soy yo? ¿Eso es por estar al mismo nivel? Muy bien, mi Sandrita, mira, la pregunta es muy buena la pregunta. Entonces, lo primero es que, y viene la respuesta la di cuando la pregunta de Lidia decía, cuando el otro me juzga y yo me siento mal. Entonces, lo que yo respondí es que el otro no te juzga, el otro juzga. Además, el otro se juzga a sí mismo porque el otro no, del otro no existe. Entonces, si el otro me juzga, ¿a quién se juzga? A sí misma. Si yo juzgo a otro, ¿a quién juzgo? A mí misma, porque el otro no existe, el otro soy yo. Y aquí estoy hablando de términos pues como mucho más por allá profundos y los aclaro para las personas que están pues que están apenas comenzando. Desde el punto de vista de la conciencia del ser, todos somos uno, ¿sí? Yo soy una con todos. Por eso que nosotros estemos aquí trabajando en estos temas de autoestima, es un campo cuántico que se armó perfecto y correcto, porque somos las personas que en este momento estamos vibrando en la misma frecuencia para trabajar en estos temas juntos, ¿sí? Esto que hace que nosotros seamos una unidad y lo que uno sane, lo sanan todos. Por eso es tan bonito el trabajo en grupo, porque cuando lo hacemos individual, pues sí, yo trabajo en mí y lo que sano en mí, me sano yo. Pero cuando estamos en grupo, lo que sana Liliana, lo sana Sandra, lo sana Silvia, lo sana Lina, porque estamos siendo uno. Es decir, eso es una idea metafísica que dice que nosotros aquí estamos en una experiencia física pero somos seres espirituales. Y en el plano espiritual nosotros somos una unidad. Imagínense esto como si nosotros somos en realidad en nuestro estado espiritual, somos como el océano, ¿sí? Somos el océano. Y el océano es, ¿somos muchos o es uno? Es un océano, ¿sí? Pero ese océano se empieza a experimentar en olas, ¿sí? Y entonces hay una ola que se llama Silvia, hay otra ola que se llama Lina, hay otra ola que se llama Giovanni, hay otra ola que se llama Angélica, ¿sí? Pero en realidad esas olas que son el océano, ¿sí? Entonces si la ola Silvia juzga a la ola Angélica, ¿a quién está juzgando Silvia? Al mismo océano, Ah, bueno. ¿cierto? Entonces, pues en realidad yo estoy juzgando a mí mismo siempre. Entonces, cuando yo ataco al otro, ¿a quién estoy atacando? A mí. ¿Sí? Cuando yo veo que el otro está equivocado y lo juzgo, ¿a quién estoy juzgando? A mí mismo, porque el otro es parte de ese océano del que yo también hago parte, solo que nos estamos experimentando en ola. Y mi ola se llama supuestamente Lina y tu ola se llama Sandrita, pero somos lo mismo, somos océano, sino que se nos ha olvidado que somos ese océano y creemos que somos la ola, pero somos océano. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Eso, digamos que eso es un profundo, pero cabe dentro de la pregunta que me hace Sandrita y que nos sirve como para ir yendo más profundo en la definición de quiénes somos realmente, que somos ese océano, el océano de amor, ¿no? A la final es el océano de amor el que somos. Y buscamos amor afuera cuando eso es lo que somos, ¿sí? Muy bien. Y de hecho hay muchas personas de las con las que yo estudio que están muy en contra del tema de trabajar la autoestima y el amor propio porque están tan en esa teoría de que somos ese océano de amor que por qué trabajar el amor propio y la autoestima si amor es lo que yo ya soy. Entonces yo no debería mejorar lo que yo soy porque yo soy todo y estoy bien como estoy. Pero digamos que en este plano de lo físico, sí se hace necesario trabajar la autoestima, porque yo quiero experimentarme como una ola que se ama mucho y que disfruta de su vida, y no como una ola que se está cuestionando todo el tiempo si vale o no, si sirve o no, si es buena o no, si es suficiente o no,
sino una olita muy bonita que puede vivir en armonía y no en supervivencia, ¿sí? Voy a seguir leyendo. Sandrita, ¿queda clara la respuesta o alguna otra duda? ¿Bien? Muy bien. Dice Lidia, es cuando yo hice algo que a esa persona le incomoda. Ok, muy bien, Lidia. Entonces, en ese caso es lo mismo, ¿sí? Recuerda que el otro eres tú eres el otro, somos uno. Entonces, si tú haces algo que al otro le incomoda, la incomodidad del otro, les pregunto a todos, ¿la incomodidad del otro es asunto de quién? Del otro. Del otro, ¿sí? Y entonces, ¿yo qué hago con eso? ¿Cuál es mi asunto? ¿Cuál sería mi asunto allí? ¿Qué creen? Elegir seguir mi camino. Elegí seguir mi camino y dejar al otro con su proceso, ¿no? Y no es desde la ignorancia, ni desde la... No es que no me importe ni que sea un poco empático. Lo que pasa es que el exceso de empatía puede ser baja autoestima, ¿sí? Es creer que el bienestar del otro depende de mí, ¿sí? Cuando yo creo que el bienestar del otro depende de mí, yo entro en una dinámica muy nociva de querer ser buena, ¿sí? Entonces, si ahorita hablábamos de los tres asuntos, los míos, los de los demás y los de lo más grande, y entonces hablábamos de que yo me tengo que hacer cargo de mis asuntos porque son los únicos en los que yo puedo tomar decisiones, hacerme cargo, asumir responsabilidades, cambiar, controlar, si es que puedo controlar algo, pero los demás no, y los grandes tampoco. Entonces yo solo ocupo mi energía en mis asuntos, ¿sí? Pero entonces ahora hablemos de los tres tipos de personas. Las buenas, existen personas buenas, existen personas malas y existen personas justas, ¿sí? Entonces, las peores, ¿cuáles son las peores? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son las peores? Y las que saben no respondan todavía. Entre las buenas, las malas y las justas, ¿cuáles son las peores? ¿Qué creen ustedes? Buenas. ¿Quién respondió por ahí? Sandrita, ¿qué dijiste? Las buenas. ¿Por qué? ¿Por qué las buenas? Eh, las personas buenas porque siempre aceptan todo o aceptamos todo porque ahí me incluyo. Ok, Buenas aceptar, pensar que el otro tiene la razón o debo aceptar todo lo que el otro sea para ser buena como para esa persona, pienso yo, no sé. exacto, exacto. O sea, eres buena con otros y por eso las peores son las buenas, porque las buenas son buenas con todo el mundo, menos con ellas mismas, ¿sí? Entonces, Sí, por eso la persona buena es la peor y la mejor es la justa, porque la justa puede ser leal a ella misma, con facilidad puede ser leal a ella misma, que a la final el amor propio y la autoestima se trata de ser leal conmigo mismo, pero ser leal conmigo tiene un costo, ¿sí? El costo es que ser leal conmigo puede tener que ver con decirle al otro que no y que el otro se sienta incómodo, ¿sí? Entonces, con relación a la creencia de que el bienestar de los demás es mi asunto, estoy en una creencia limitante y además que afecta mi autoestima y mi amor propio. Cuando yo puedo corregir esa creencia o cambiarla o reemplazarla por una diferente, entonces empiezo a reemplazarla por la nueva creencia de que yo soy responsable de lo que yo siento o dejo de sentir. Y con eso tengo más que suficiente. Yo me hago cargo de lo que yo siento o dejo de sentir. Y dejo a los demás que se hagan cargo de lo que ellos sienten. Entonces, si yo veo que alguien se incomoda por algo que yo hice, ¿se acuerdan de las creencias que vimos ayer? Entonces, cuando alguien se incomoda por algo que yo dije, ¿eso qué quiere decir? ¿Que yo soy mala? ¿Que yo hice algo malo en contra de esa persona? ¿Que entonces no merezco amor? ¿Que entonces no me voy a morir porque no me aman? No. Ahí, en ese ejemplo, estás hablando de ese punto y es,
¿yo qué hago si yo dije algo y el otro se incomodó? Ese es el proceso del otro. Mi asunto es, listo, entre menos incomode gente, mejor. Sí, muy chévere. Pero si ser leal a mí incomoda a alguien, ¿qué puedo hacer? O me acomodo para que, me incomodo para que otro se acomode, o soy leal a mí, que eso es lo que realmente se llama amor propio. Ser leal a mí, por mí, para mí, a mi favor. Y eso tiene un costo. Y el costo que es que el otro se incomoda. Y es probable que esa incomodidad del otro me incomode tanto a mí que yo prefiera incomodarme para que el otro esté cómodo. Esa es la persona buena, ¿sí? La persona buena es la que es capaz de incomodarse para que el otro se acomode, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lina, qué pena que no levanto la mano, pero Ok, es que esto se Angélica. actualizó y no Ok. encuentro por ningún lado donde Ah, se no te levanta la mano. preocupes. Está bien, está Mira, bien. quería hacer un comentario de lo que estás diciendo Sí, y como que me hizo clic empezar a cambiar el lenguaje de decir incomodé al otro por el otro se incomodó, pero como sacarme de esa ecuación. sí, Y exacto. hoy quería compartir que hoy vi un post y decía, eh, esta persona me grita, esta persona me hiere, esta persona eh, me insulta, algo así, como Ajá, cosas que me hacen. Y sí, tachaba el me y decía que vincular, o sea, el tachar el me es esta persona hiere, esta sí, persona insulta, esta persona grita, ya no es me grita. exacto. Y relacionarlo con que es el estado emocional de esa persona que lo está llevando a eso, Sí, pero no tiene que ver conmigo para desligarme y no sentir que es que yo soy quien estoy causándole eso a esta exacto, persona. exacto. Quería compartir. Tal cual, gracias, gracias Angélica. Sí, así es. Yo no tengo poder sobre el otro, así como el otro no tiene poder sobre mí, si yo no se lo permito, ¿sí? O sea, el otro solo logra incomodarme cuando yo lo permito, pero en realidad nada externo a mí tiene el poder de hacerme sentir mal, así como nada externo a mí tiene el poder de hacerme sentir feliz, ¿sí? Nada ni nadie externo a mí me puede hacer sentir mal si yo no se lo permito, así como nada ni nadie puede hacerme feliz, ¿sí? Por eso buscar la felicidad afuera es tan inútil como buscar culpables afuera. No los hay, no existen. Y no hay culpables, en realidad soy yo el responsable de lo que es, de lo que estoy creando y por lo tanto me hago responsable de interpretarlo desde otro lugar y no desde las heridas. Elegir cada vez, elegir diferente para que podamos entonces estarnos amando en cada elección que tomamos, en cada decisión que tomamos. Y es elegir nuestra paz. Cuando me amo realmente, cuando elijo mi paz en todo lo que me sucede, porque afuera puede pasar de todo, pero yo elijo la paz y puedo elegir la paz inclusive en un momento de duelo, de tristeza, de rabia, y puedo elegir la paz con todo y que puedo validar mis emociones en paz también. Sí, eso lo puedo hacer, porque que yo esté en duelo no significa que no pueda tener paz, ¿sí? Que esa es otra de las creencias que iremos trabajando también. Muy bien, entonces ahí Joa nos compartió los tres asuntos. Esa es una tarea que queda ya instalada hoy también para que lo empecemos a practicar, los tres asuntos. Ya algunos de ustedes lo están practicando, pero esto queda para todos, es parte de nuestro ejercicio de autoestima y es ocuparnos de nuestros asuntos, solo de nuestros asuntos. Y de paso, elegir entre ser buenas o ser justas. Que ser buenas es ser buenas con todo el mundo menos conmigo. Y ser justa es ser leal a mí, por mí, para mí, a mi favor. ¿Sí? ¿A quienes les resuena ser leal a mí, por mí, para mí, a mi favor? ¿A quienes les resuena eso? ¿Ok? Entonces, ahí, ¿cuál es la creencia que hay detrás de esa resonancia? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la creencia que hay detrás de por mí, para mí, a mi favor? Que no soy suficiente, Que no soy la suficiente. creencia. Sí, la creencia que no soy suficiente. Exacto, mira, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra creencia? ¿Cuál es la tuya, Lili?
la creencia que hay detrás de esa idea de que me resuene que sea por mí, para mí, a mi favor, que yo sea leal a mí. ¿Puedo decir otra? Que tenga Claro, problemas con los demás. o no Por tener ser leal a problemas mí. con los demás. Ok, muy bien. Nati. Que no soy merecedora. Ajá, Cuando dice por mí, es como que me resuena por mí, para mí, entonces muchas veces uno no se cree merecedor de lo que le está llegando. exacto. Entonces, no, mejor por los demás, pero por mí no. ¿Sí? Sí, o por ejemplo, en mi caso particular, no sé si a ustedes les pasó, pero una creencia en la familia es que si a usted le pasa algo bueno y lo cuenta, se Sí. lo van a tumbar. O por ejemplo, yo me acuerdo que uno le decía, no, si va a aplicar a un trabajo, no le diga a nadie, usted solamente cuente cuando le salga porque o si no, se le va a dar. Ajá. Sí, quédese calladita porque eso la envidia se lo Sí. tumba. ¿Sí? O por ejemplo, uno iba a aplicar a una visa o algo y le decían, no se la dieron, sí vio, yo le dije que no contara. Así. Entonces, Sí como, sí nos pasa mucho, sí, quédese callado porque eso se lo tumban, ¿sí? Que ujú, viene detrás de la creencia de que, claro, mis proyectos están, dependen de lo que los demás piensen de mis proyectos, cuando no es así. A mí me va a llegar lo que me corresponda y lo que no me corresponda no me va a llegar. Pero a mí jamás me va a pasar algo que no me corresponda, ¿sí? Entonces, si yo parto de ujú, ahí, yo ya me entrego a confiar. Me salgo del miedo y me entrego a confiar, ¿sí? Que confiar es una característica, o sea, la confianza es amor. Si yo confío en mi vida, estoy amando mi vida, estoy amándome yo. Muy bien. Voy a leer otra pregunta. Bueno, Lidia nos está contando que no puede hablar porque está en la calle. Muy bien. Y ya nos comparte que entendió cómo se relacionaba la jerarquía y lo de sentirse juzgada está exacto. Muy bien. Gracias, Lidia, por la retroalimentación. Y voy a lo de Lidia dice, en este caso entonces ocupar mi lugar es aceptar que el otro se incomode porque es único, es lo único que sabe hacer y es ser leal a mí. Exactamente. Sí, o sea, el otro está en su propio proceso y puede que desde su proceso se esté incomodando con una reacción mía. Sí, además cabe aclarar que cuando nosotros empezamos a ser leales a nosotros mismos, pues claro que la gente se va a incomodar porque la gente está acostumbrada a que yo no sea leal conmigo, sino con ellos. Entonces, cuando yo empiece a ser leal conmigo, esa persona se va a incomodar. Pero recuerden esto, y esto lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar con las emociones. Cuando una persona se incomoda por algo, inclusive cuando yo me incomodo por algo, esa situación a la que de la que yo me estoy sintiendo incómoda, me está mostrando que hay algo a lo que yo no me estoy adaptando, ¿sí? Esa situación que me incomoda o esa persona que me incomoda me está mostrando que hay algo a lo que yo no me estoy adaptando, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es mi tarea? Empezar a preguntarme qué recursos tengo yo. Primero identifico a qué no me estoy adaptando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien que me levante la mano para hacer el ejercicio y que todos lo copiemos. Liliana, muy bien. Entonces, eh, dime una cosa que hoy te esté incomodando o alguien que te esté incomodando. Bueno, buenas noches. Me incomoda mucho eh, atender a mi hermano. Ajá, sí, ahí en la casa, como servirle, tal, ¿sí? Exacto, sí. Sí. Me lleva recuerdos de cuando mi mamá atendía a mi papá y Ok, mi papá todo el tiempo en la casa, así esperando que lo atendieran. ok, muy bien. Y Entonces, como eso te está incomodando, ¿cierto? ¿Qué sí, sientes? como desvalorada, Ok, como que yo soy que no soy la hermana, sino como la empleada. ok, muy bien. O Sí. incluso a veces me siento como la esposa y a Mm, veces como la hija, ok, pero o sea, como que no, te saca de lugar ese rol, sí, mucho, sí, ¿sí? Ok, muy bien. ¿A qué no te estás adaptando? O sea, como la emoción es incómoda, ¿a qué sí. no te estás adaptando? ¿Qué crees tú? Mm,
Perdóname, antes de que me respondas eso, quiero hacer un ejercicio antes y es cuando tú te sientes así de incómoda y recuerdas cómo era tu papá con tu mamá y por eso la incomodidad, ¿tú estás en el presente o en el pasado? Cuando recuerdo, sí, en el pasado, en ese En momento, el sí, pasado, ¿sí? pasado. Sí, ¿Estás siendo tú o estás proyectándote en tu mamá? me estoy proyectando en mi mamá. Sí, siento Es que no, decir, ¿estás siendo leal a ti o a tu mami? a mi mamá, sí. Muy bien. Eso lo quería como aclarar para que lo veamos como hay algo aquí que anotar y es que yo solo me puedo amar en el presente, ¿sí? Yo Ah, solo me puedo amar en el presente. Si yo sí, estoy en el pasado, yo no me puedo amar. Si yo estoy siendo leal a mi mamá y no estoy siendo leal a mí, yo no me estoy amando, ¿sí? sí. Ahora sí, ¿a qué no te estás adaptando? Mm, De pronto al cambio, ¿A qué porque, cambio? o sea, mi hermano vivía en otro apartamento y Ajá, tuvimos que regresar a volver los tres. sí, Yo ya ok, había descansado de esa situación, ¿no? O sea, yo sí, tenía mi espacio, no tenía que atender a nadie, ok, muy mi bien. mamá, pero, pero no era tan incómodo, ¿sí? O sea, no Ok. era tan... Y Entonces, entonces, a qué te deberías adaptar en este momento? ¿Cuál es esa realidad a la que te tienes que adaptar? a que vivimos los tres, o sea, que estamos los tres. Ok, Y y como entonces ahí qué asumes. que debo compartir con los tres, con los dos. ¿Y cómo ser leal a ti en esa situación? Mm, De pronto eligiendo la paz, o sea, Si tú eliges seguirlo atendiendo, adaptándote a tu nueva realidad, lo puedes hacer desde la paz, ¿sí? sí, O puedes también decir, no lo voy a hacer más, haga usted sus cosas, yo me encargo de las mías, desde la paz, asumiendo el costo que esto va a tener. ¿Cuál sería el costo? pues en mi caso mucho conflicto, pelea, o sea, Ok. como no ¿Qué te roba más energía vital? ¿Atenderlo o el conflicto que se formaría? el conflicto, Entonces, ¿qué eliges para tu paz? atenderlo. Y lo atiendes con amor y con gusto, ¿sí? Sí, Como si lo estuvieras haciendo por ti misma, que te roba menos energía vital eso que el conflicto que se armaría, ¿sí? exacto. Ahora, cuando tengas la suficiente energía vital, arma el bollo, arma el peo y, te- y, y lo asumes, ¿sí? Esa es otra, porque puede que, o sea, yo te entiendo, a veces uno elige el ceder porque no hay la suficiente energía vital para asumir el costo de ser leal a uno mismo, ¿sí? No Exacto, quiero sí, pelear, no quiero que se enojen, que me miren feo, bla, bla, bla. Entonces mejor lo sigo haciendo. Si tú lo sigues haciendo, pero eso sigue siendo conflictivo, entonces es probable que necesites acumular la suficiente energía vital para armar el peo y decir no más. No le hago más eso. Hágalo usted de malas y enójense el que quiera. Y lo asumes hasta que aprenden a respetar tus límites. sí. ¿Sí? Ah, Listo. sí. Muchas gracias. Gracias, Lina. Bueno, A ti, a ti. Silvi, Bueno, no, Milina, eso es nuevo para mí. Bueno, para lo que tú decías, complementando lo que decías al principio, no se sí, sientan, que nadie se sienta mal por preguntar, o sea, todos llevamos acá trabajando un montón de tiempo en esto y miren, surgen cosas nuevas. Yo digo, tú sabes cuánto llevo trabajando yo en esto y mira, surgen cosas nuevas con esto que expuso Liliana. sí, Entonces, uno puede eso, empoderarse y acumular la suficiente energía vital para cambiar eso. sí. Pero Ok. necesitas tener mucha energía vital para que esa decisión de armar el peo te dé paz. Me dé paz, Se claro. necesita mucha energía vital porque, claro, tú necesitas de esa fuerza para decirle al otro, ¿sabe que ya no más? ¿Sí? Ajá. Yo recuerdo que alguna vez
yo estaba hasta aquí en mi casa de un temita ya hace años, cuando antes de empezar mi formación como terapeuta, y resulta que yo llegué, yo era muy permisiva y permisiva para evitar problemas, ¿sí? Hasta que yo llegué a un punto en que recogí la suficiente energía vital o llegué a mi saturación Límite. máxima que dije, no más, y no me jodan, y no cuentan conmigo, y me les perdí como 8 meses a mi mamá y a mi hermana, y cambié teléfono y todo. Y en ese espacio que abrí, y con esa energía vital que dispuse para mí, tuve la fuerza para empezar a hacer lo que hago hoy, y tuve con qué hacerlo. O sea, no solo el dinero, sino la energía vital y la decisión. Pero eso no hubiera pasado si yo no llego a ese límite en el que digo, ya no más, se olvidan de mí, no cuenten conmigo, mejor dicho, horrible, así de la pelea. Pero eso fue lo que movió mi energía para ir hacia donde yo debería, de verdad quería ir. ¿Sí? Ok, sí, es que me siento identificada, tú sabes. Sí, 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 Ok, pero sí, no sabía lo de acumular la suficiente energía vital para poner también el límite y ya decir uno no más. exacto. Tienes que, y lo tenemos que saber, y es que eso tiene ese costo alto, ¿no? Que en Sí, mi sí, caso sí. fue, por ejemplo, dejarme de hablar con mi papá, mi mamá y mi hermana por ocho Ujú, meses, ¿sí? Que eso no es cualquier cosa. Sin embargo, en ujú, ese espacio pasaron un montón de cosas en mi vida porque yo usé esa energía para mí y no claro. para estar cumpliendo expectativas de los demás. ¿Sí? Entonces eso Ujú. cambió todo, lo cambió todo en mi vida. Entonces yo ese conflicto lo amo porque es que si no es por eso, tal vez yo no estaría acá. Sí, exacto. Por eso, pues me siento identificada con Liliana porque también a veces era como la dinámica familiar hasta que uno dice, ya no más, me cuesta más trabajo todos los días estarlo atendiendo y atendiendo. No, váyanse mucho al carajo. Y enójese todo lo que quiera y después se va a calmar y ya se le olvidó y ya Lo pasó. veo y pasa, Pero el exacto. límite queda. Como dicen por ahí, una vez colorado que mil veces el colorido. Eso sí, ahí sí lo tengo y digo, ya. Así Carol, es. Así es. perdón, yo ahí me meto en la Mi conversación amor, y es dime. que es muy difícil renunciar a los beneficios secundarios que tengo al estar en esas situaciones. Entonces, como tengo unos beneficios secundarios, por ejemplo, el amor de mi familia o no sé, a ciertas condiciones a las que estoy accediendo, si yo renuncio a esos beneficios secundarios, entonces ahí sí que se arma el pedo, pero para mí solito. Sí, entonces tengo que tomar esa decisión. Afortunadamente en el caso de Lina, ella llegó a ese punto de inflexión. ¿Cómo fue que le llamaste tú? Al punto de Saturación. saturación. Y Sí. ese punto de saturación es bendito. Así sea algo complicado en ese momento, es bendito porque te hace tomar decisiones siendo leal a ti. Así pierdas los beneficios secundarios. Entonces, esos beneficios secundarios son muy dañinos para nosotros. ¿Sí? Es como cuando yo me enfermo para que me cuiden. Ajá. ¿Sí? Y esos Me doy- beneficios secundarios precisamente son limitantes, pues no sé, yo lo veo, trato de ver así, o sea, lo limitan a uno precisamente de ser leal con uno, Exacto. porque entonces es como beneficios con los otros, que hay, que soy buena, que me quieran por ser buena, por decirles que sí siempre a todo, y pues no, pero no somos leales con nosotros mismos. Exactamente. Entonces, ese es uno de los costos también, renunciar a esos beneficios secundarios. Ujú. Así es. Exacto. Gracias. Bueno, yo Gracias. los invito a que nos hagan las preguntas que quedan por el audio del grupo de WhatsApp para que nos vayamos a descansar. Y, mi amor, toca dar el ejercicio de mañana. Tú lo mandas por el grupo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Entonces voy a cerrar. Voy a cerrar con la pregunta de Lidia como él la hizo por acá, no, no, bueno, o nos la mandas por audio. Yo sé que quedaron pendientes dos preguntas, una de Martica y una de Natalia Incapié. Entonces, porfa, o me la pasan por el WhatsApp para responderla por ahí para el grupo, o mañana empezamos con ellas. ¿No? Lina, perdón, lo mío no era una pregunta, era como Ah, más, ok. era que Giovanni habló de los beneficios secundarios y yo solo quería anotar que yo he sufrido mucho por esos beneficios secundarios. O sea, yo
Yo alguna vez puse un límite y esos beneficios secundarios fue salir de un grupo de amigos y entonces yo los fines de semana lloraba, subí como 30 libras porque comía sola en la casa, o sea, entonces no sé si de pronto mañana, Lina, yo sé que ya no hay tiempo, porque a mí me interesa mucho de este reto la parte de poner las cosas en práctica, porque yo sí he armado, yo sí he intentado poner, me he llenado de fuerzas, he puesto los límites y he armado el mierdero, ¿cierto? Sí, sí, Y me he ido en contra de todo el mundo, pero eso irme en contra de todo el mundo, entonces cuando yo anijo lo de los beneficios secundarios me ha costado la salud, porque entonces yo me enojo, pero en la casa no hablo con nadie, pero en mi casa estoy viviendo estoy transitando por los sótanos del infierno, claro. después de haber armado el mierdero, o sea, y yo se lo escuché alguna vez, creo que fue Alejandra Azcárate que ella lo dijo, yo he pasado por los sótanos del infierno, yo también. Entonces yo digo, ¿cómo asumir eso que estás diciendo de llenarse de energía vital? No sé, de pronto mañana. Y Sí, ya que Giovanni lo aclaró con los beneficios secundarios, me parece que es la realidad. ¿Cómo asumir esa situación como cuando uno se toma una medicina sin tener las contraindicaciones y todo lo que se le viene a uno encima? Porque yo me he sentido súper poderosa sí, pero nadie sabe que yo llego a la casa a transitar por los sótanos del infierno, entonces eso a mí me gustaría aprender. Esa claro, era mi... claro, Nati. Ujú. Gracias, muy, muy oportuna. Y es que lo que creo yo, o lo que desde la experiencia, pues, y desde la nueva información, lo que creo yo es que en tu caso, tú tomaste la decisión de ser leal a ti misma, pero y entonces entraste en un movimiento de culpa. Y entonces ese movimiento de culpa hizo que te autocastigaras comiendo de más, bla, 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 bla. Todo lo que después pasó, que tú llamas los sótanos del infierno. No, pero más que la culpa es lo que dice Giovanni, los beneficios secundarios, entonces fue estar básicamente eso, o sea, mi beneficio era pertenecer a un grupo, por ejemplo, entonces ese era el beneficio secundario, cuando yo ya no lo tuve, cuando Claro, yo ya me sentí completamente sola, yo dije, no, la perdí mala del algo. paseo, sí, La mala del perdí, paseo. la mala del paseo fui yo, o sea, ese Culpa. montón de cosas, culpa, por ejemplo, en el caso, cuando mencionaban lo del hermano, yo lo entiendo completamente porque me pasa con una persona que estoy muy agradecida, entonces cuando intenté poner límites a esta persona, yo dije, yo tan mala después de lo que esta persona hizo por mí, entonces es muy, eso de los beneficios secundarios y fue por lo que me llamó la atención este reto, es porque yo he intentado poner a prueba todo lo que hemos hablado, Sí, pero las consecuencias han sido catastróficas. O sea, yo sé que yo tengo que ser leal a mí misma y como adulta tengo que ser responsable de mis decisiones, pero el ser responsable me ha costado sí, eso tiene un muchas costo cosas, un alto. costo muy alto. Entonces, Exacto. no sé si Lina de pronto mañana nos puede explicar. Yo, bueno, yo he hecho meditación, yo he hecho no, yoga tántrica, yo me he metido cuando estoy en esos procesos de duelo. Sí, Cierto, pero ¿cuál es la forma de hacerlo si hay una forma de hacerlo que cause menos dolor? Yo sé que va a causar dolor, pero que cause sí, menos. claro, buena pregunta. Y mañana Y entonces mañana. tema. Ujú. Y me encanta porque sí me parece importante y oportuno. Entonces, mi Martica, ahorita nos haces la pregunta o mañana. ¿Mañana? Tampoco era una pregunta. Buenas noches Ah, para no, todos. entonces a ver, Era como una escuchemos a la anotacióncita. novia, a la novia, Feliz, a la, a la próxima esposa. a la esposa feliz. Ya fue el domingo. Qué rico. Ay, Eh, felicitaciones, mi Martica. Gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Con respecto a lo que Liliana estaba diciendo, Sí. eh, que tú le preguntaste que a qué no se acomodaba, tal vez también tiene que ver mucho con no ocupar el lugar que tenemos. Entonces, tal vez a lo que no se está acomodando también es a ocupar su lugar de hermana, Ujú, porque sí, si ocupa su lugar de hermana se da cuenta que uno como hermano no tiene que atender a sus hermanos, porque todos, si ocupa su lugar de hermana, pues estamos en el mismo nivel. Entonces, exactamente. Somos iguales. cuando se desordena de su lugar y ocupa el lugar de la mamá o de la otra, de esas otras personas que sí atienden,
Entonces, tal vez a eso es a lo que no se está acoplando, a ocupar su lugar dentro de su árbol familiar. Tal cual, Martica, así es. Y tal Y vez perdón no, que te tranqui- interrumpa, tal vez esa acomodación ocupando yo mi lugar, pues no tengo que armar todo ese tierrero y no me tengo que sentir mal porque estoy ocupando el lugar que la vida me dio. Yo soy tu hermana y como hermanos tenemos las mismas condiciones. Ni te atiendo ni me atiendes. somos Estamos igual. ocupando un mismo espacio y nos hacemos responsables. Entonces ahí se le baja el nivel y no nos tenemos que sentir tan mal ni andar ¿qué? ¿Qué Sótanos digo? del Los infierno. sótanos del infierno y no nos tenemos que sentir tan, sino que asumimos la responsabilidad que tenemos de ocupar el lugar que nos corresponde. Así es, así es. Y es probable que el beneficio secundario que recibe Liliana de estar fuera de su lugar es que está siendo leal a la mamá. Exacto. ¿Sí? Entonces, como está siendo leal a la mamá y ser desleal es tan difícil, la pregunta que hace Lidia, ¿qué diferencia hay entre no ocupar tu lugar y decir ya no más? Mucha, mucha, porque es que yo puedo decir ya no más ocupando mi lugar, ¿sí? En el caso mío con mi mamá, que ahí nos dice, nos pregunta Lidia sobre eso, es yo cuando le dije a mi mamá que ya no más y a mi hermana que ya no más, lo hice desde mi lugar. Tan es así que el resultado fue muy positivo para mí. O sea, siempre evaluemos resultados. Si el resultado después de pasar el duelo es positivo para mí, yo lo hice ordenadamente. Pero si el resultado después de pasar ese duelo es que me siento con menos energía, es porque todavía tengo algo que aprender ahí y porque estoy fuera de lugar. En mi caso, y para responderle a Lidia, es importante que seamos leales a nosotros y esa lealtad a nosotros mismos implica que yo le dé la espalda a mi sistema familiar. Entonces yo no tengo que estar mirando a mi mamá para ser leal a ella, para sentirme buena, porque eso me va a hacer desleal a mí. Al contrario, yo tengo es que dejar de ser leal a mi mamá, darle la espalda para poder ser leal a mí. Yo no puedo ser leal a mi mamá y a mí al mismo tiempo, no se puede. O sea, yo no puedo vivir en Bogotá y en Medellín al mismo tiempo. O vivo en Bogotá o vivo en Medellín, pero donde yo elija vivir va a tener un costo y lo asumo con paz. O toda la vida me doy palo porque no vivo en Medellín y no, ni vivo aquí ni vivo allá, ¿sí? De eso se trata. Entonces, yo sí puedo poner límites siendo leal a mí, ocupando mi lugar, y eso igual tiene un costo. Cuando me dicen, ay, Lina, ¿cómo hago para poner límites sin que mi mamá se enoje conmigo? No va a pasar, porque ella se va a incomodar porque hasta ahora está cómoda con que usted no ponga límites. Cuando usted pone límites, ella se incomoda, pero ella es capaz con esa incomodidad. Eso es lo que hay que ver en el otro. El otro es capaz con su incomodidad y el otro es capaz con su frustración porque yo ya no soy el que era, porque yo ya no hago lo que me demandan hacer. Entonces yo veo al otro capaz con su incomodidad y le doy dignidad para que supere esa incomodidad que yo supuestamente le generé al tomar una decisión por mí, para mí y a mi favor. ¿Listo? Entonces, bueno, mañana seguimos porque tengo la meta de ser juiciosa con el tiempo, entonces ahí yo me está ayudando. Entonces, mañana nos vemos, en un ratico les mando el ejercicio de esta noche para que lo trabajemos mañana durante el día y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Les mando un abracito, cuídense mucho, gracias por participar Gracias. y nos vemos mañana. Besito, Abracito, descansen. muchas gracias. Gracias, Chao, feliz. gracias. Gracias.